Primero veremos el incremento de la presión transmural capilar pulmonar. Ustedes ya poco a poco van a ir viendo cuál es cardiogénico y cuál es no cardiogénico, aunque ya le hemos mencionado algunas insinuaciones. Por ejemplo, acá están viendo que hay en el alveolo, hay líquido, pues, o sea, hay edema, ¿no? Hay inflamación, entonces hay un líquido en el alveolo pulmonar acá, estamos viendo que hay un edema. Imagínense si sigue llenándose más líquido. Y la cantidad de alveolos que puede estar comprometido y qué disnea se encontrará en el paciente, de acuerdo a la cantidad de alveolos comprometidos. Entonces, este incremento de la presión transmural capilar pulmonar podrían deberse, pues, a una insuficiencia de la presión auricular izquierda, puede ser aguda o crónica. Hemos mencionado eh, todo lo que puede pasar y regresa, ¿no? Hacia atrás y va a aumentar la presión y se va a salir el líquido, pues ahí tenemos el líquido en el alveolo. Entonces, este aumento en la presión auricular izquierda puede deberse, como mencionado, a una insuficiencia ventricular izquierda, también a una estenosis de la válvula mitral, como vimos en clases pasadas, la hipertensión venosa pulmonar, igual, imagínense, aumento de la presión de la arteria pulmonar, aumenta su presión y se extravasa el líquido y se sale por el alveolo. Eso es como una enfermedad pulmonar veno-oclusiva, ¿no? En el incremento de volumen sanguíneo a nivel capilar, eso puede pasar por una expansión diatrógena del volumen, mucho líquido se le ha dado al paciente, se le ha sobreeditado, sobre todo en los pacientitos abuelos, tener mucho cuidado con los líquidos porque puede producir aumento diatrogénico y producir un problema pulmonar. En la insuficiencia renal también, cuando hay una insuficiencia renal, en el incremento de volumen, por el que el pacientito no elimina pues líquidos, esta con insuficiencia renal crónica sobre todo, entonces se retiene líquido, entonces va a haber un aumento de volumen sanguíneo y eso va a hacer que se extravasa y vamos a ver un pacientito con edema pulmonar. En la disminución de la presión intersticial, la, ahí por ejemplo, cuando hay una expansión rápida del pulmón colapsado, por ejemplo, y en la disminución de la presión coloide-osmótica del plasma. Le vamos a ver un momento la presión coloide-osmótica y la presión hidrostática, cómo juegan los dos. Y ya seguramente han revisado algo de eso en clases pasadas, ¿no? Como por ejemplo, esta disminución de la presión coloide-osmótica que se puede ver en la hipoalbuminemia. Ustedes saben que la albúmina trabaja con la presión oncótica, por ejemplo, el síndrome nefrótico, por ejemplo, en la insuficiencia hepática. Entonces, va a haber que haya disminución de esta presión coloidosmótica y el líquido se va a extravasar. Otra de las causas es el incremento de la permeabilidad en el epitelio un incremento de la permeabilidad en el endotelio capilar pulmonar. Ahí, por ejemplo, podemos mencionar a las toxinas circulantes. Por ejemplo, una bacteriemia. Una bacteriemia que está comprometiendo el endotelio del vasito, ¿no?, capilar pulmonar y hace que se extravase, se salga pues hacia el alveolo. Por ejemplo, una pancreatitis aguda, por ejemplo. O sea, las toxinas circulantes pueden producir aumento, incremento en la prioridad del endotelio capilar pulmonar y eso extravasa y produce edema. Una neumonía infecciosa. Las neumonías infecciosas, cuando un paciente puede entrar con una neumonía, ustedes hacen su examen, todo un síndrome de condensación, ¿no? Hay detectores septantes, hay Disney, hay todo incluso velamiento que hay ahí, ¿no? Características, opacidad que hay en la neumonía.
pero va avanzando la enfermedad y esta neumonía infecciosa comienza a dañar también estructuras del endotelio, comienza a dañar estructuras del pulmón y al final terminamos con lo que llamamos un síndrome pleuroparenquimal, con su edema agudo de pulmón, como la neumonía infecciosa se complicó. También podemos hablar del síndrome de coagulación intravascular diseminada. Como su nombre dice, está diseminado en todo sitio, también ya daña pues, el endotelio capilar pulmonar y pues, esta base pues, líquida del pulmón. Los traumatismos no torácicos, acompañados pues, de una hipotensión, por ejemplo, en el pulmón de shock. Esos traumatismos también se extravasa el pulmón, se extravasa el líquido al alveolo y tenemos un edema. Y lo que mencionamos hace un momento, el edema pulmonar a grandes alturas, como los que vienen de la costa por primera vez aquí a la altura, ¿no? Con su edema agudo de pulmón. Dice, hay que bajarlo, ya ni más seguramente viene este pacientito. Bueno, algunos tienen que venir tomando su llamo 2 o 3 días, o se hacen su periodo pero ya saben que a esta altura no les cae bien. Pero también hay el edema agudo del pulmón del serrano. ¿Qué significa? Que al serrano cuando baja a la costa también se le produce edema. Es otra explicación de por qué. Entonces también es viceversa, ¿no? Que nos hemos salvado de que no va al serrano por bajar a la costa. No, le puede dar. Pero más a los que vienen pues a las grandes alturas, su edema pulmonar agudo, ¿no? Por incremento de la permeabilidad endotelial del capilar pulmonar. Y también secundario a una derivación cardiopulmonar. Otra causa es el incremento de la permeabilidad en el epitelio alveolar. Acá nos estamos refiriendo a toxinas inhaladas. Por ejemplo, oxígeno, fosfeno, el cloro. Y acá en toxinas inhaladas también podemos mencionar muchas veces cuando hay incendios. Claro, la persona ha entrado, no le ha pasado aparentemente nada, ha salido bien, entre comillas, pero cuando ha estado allá el aire caliente del humo, es como una toxina inhalada que daña los alveolos. El paciente sale, si no le ventilan o dañó qué cantidad de alveolos, que hay incremento de la permeabilidad del epitelio alveolar y hay un edema agudo de pulmón, a veces son de pronósticos reservados, ahí es, depende de la cuantía, ¿no? Por inhalar humo, o así sea humo no tan caliente, pero son una especie de toxinas inhaladas que hacen daño, ¿no? Incrementan la permeabilidad del epitelio pues, alveolar. También la aspiración de ácido del estómago. Es increíble, pero hoy en día, si ustedes revisan la literatura, se está teniendo más experiencias con esto del coronavirus. Más de dar su hidroxicloroquina, más acitromicina por 7 días, o la ivermectina, todo eso. Pero hay algo muy importante. Muchas veces han fallecido pacientes que por estar en decúbito dorsal, porque la aspiración de este ácido del estómago le dañaba más el pulmón y han fallecido por eso, ¿no? Y un reporte científico de investigación decía, los que han estado durmiendo sentados se han salvado, ¿no? ¿Por qué? Porque este ácido del estómago daña más el pulmón. O sea, al aspirar ese ácido daña los alveolos, daña el endotelio, aumenta el incremento del epitelio alveolar y produce pues edema agudo del pulmón. Entonces, de los, de los cejos o unos alcances, estos pacientitos que tienen esta enfermedad, dejen dormir sentados. Ayudaría mucho, salvaría cuántas vidas. Entonces es importante. Esta aspiración del ácido del estómago hace mucho daño al pulmón. Y también el ahogamiento, ¿no? Ahogamiento, casi ahogamiento, también puede producir este incremento de esta permeabilidad. Y la depresión del factor tensoactivo, ¿no? Mediante la ventilación mecánica, pues con presión positiva para este gran volumen respiratorio, pues, que también ayuda pues, a compensar esto.
Dentro de la etiología también la disminución de la depuración linfocítica. Por ejemplo, cuando se hace una lobectomía, entonces hay como estudio de los ganglios linfáticos regionales, o una diseminación linfangítica del carcinoma posterior, por ejemplo, posterior a trasplante, por ejemplo, trasplante de pulmón. Y mecanismos inciertos como edema pulmonar neurógeno, sobredosis de narcóticos y también las transfusiones múltiples también pueden producir un problema con la disminución de la depuración linfocítica. O sea, pues es un mecanismo incierto, diríamos, de un agudo. En cuanto a la fisiopatología, todos los vasos, diríamos, que presentan fuga de líquidos. Así que normalmente hay fuga de líquidos, pero el organismo tiene formas de compensar y de absorber eso. Sí, en el adulto, pues la fuga de líquidos, ¿de dónde proviene? De la circulación pulmonar y representa pues un 0,01% del flujo sanguíneo pulmonar o una filtración basal de aproximadamente 15 mililitros por hora. Entonces, 2/3 de este flujo es a través del endotelio capilar de los pulmones hacia el espacio intersticial pericapilar. Esto constituye uno de los dos espacios extravasculares, como hemos mencionado, ¿no? El espacio intersticial y el espacio aéreo. Claro, ¿no? El cual contiene pues los alvéolos, diríamos, y las vías respiratorias de conexión. Estos dos espacios están protegidos por barreras diferentes. El endotelio de los capilares pulmonares limita esta extravasación, esta salida de líquido al espacio intersticial. En tanto que el epitelio alveolar recubre esos espacios aéreos y los protege contra el libre movimiento de los líquidos, para mantener el alveolo sequito. Entonces, el líquido del edema en realidad no ingresa al espacio alveolar debido a que el epitelio alveolar es casi impermeable. Tiene que estar sequito para poder así intercambiar. Es impermeable al paso de qué? De proteínas. Esta barrera proteínica crea una poderosa gradiente osmótica que favorece la acumulación de líquido en el intersticio, ¿no? Para mantener el sequito y poder cumplir su función. La cantidad de líquido que cruza eh, el endotelio de los capilares pulmonares está determinada por la superficie del lecho capilar, la permeabilidad de la pared vascular y la presión neta que conduce dicho líquido a través de esta pared. O sea, nosotros la llamamos presión transmural de conducción, porque es como un muro que hay que pasar eso, ¿no? Entonces, por algún motivo se rompe ese muro y ahí hay todo este desbalance y esta fisiopatología que produce pues el trastorno y la enfermedad. Entonces, la presión transmural representa el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas netas que tienden a mover el líquido al exterior de los capilares. El líquido se va a ir finalmente pues, a este alveolo, produciendo el edema. Y las fuerzas osmóticas coloides netas, que tienden, estas fuerzas coloides osmóticas netas, tratan de conservar más bien este líquido dentro. Entonces es dos presiones ahí, ¿no? La transmural, o sea, vamos, de las fuerzas hidrostáticas y las osmóticas coloides, entre las dos están ahí. Uno que quiere mantener el líquido dentro y el otro que quiere sacarlo. Se rompe este equilibrio y se llena el alveolo del líquido. Entonces, detrás de casi todas estas presentaciones clínicas del edema pulmonar, o sea, este desequilibrio en uno o más de unos 4 factores que vamos a mencionar, ¿no? Entonces, pues estos 4 factores que vamos a mencionar son, por ejemplo, la permeabilidad del endotelio capilar, que hemos mencionado, ¿no? Importante es tener que el endotelio sea permeable, ¿no? Que cumple su función. Pero también hay un endotelio alveolar que tiene que ser permeable, esa permeabilidad.
para que pueda cumplir su función, ¿no? De poder hacer el intercambio gaseoso. Entra oxígeno y entra CO2, sale oxígeno para poder oxigenar a los tejidos. Y la presión hidrostática, que trata de sacar el líquido para afuera y llenar de líquido el alveolo, y la presión coloidosmótica, que trata de hacer lo contrario, para mantener el alveolo sequito. Entonces, todos estos cuatro factores los podemos resumir mejor en dos. Los resumiremos en dos. O sea, en la práctica, mejor estos cuatro que hemos hablado hace un momento, los resumimos en dos, que es el cardiogénico y el no cardiogénico. Ya está. Ya hemos llegado a lo que queríamos llegar, que es hablar. Estamos hablando del edema agudo del pulmón. Ahora hemos llegado al cardiogénico y al no cardiogénico. Veamos el edema pulmonar cardiogénico. Es por culpa del corazón. El corazón es culpable. Entonces, aquí en el edema agudo del pulmón cardiogénico, digamos, el pulmón debe estar normal, ¿no? No hay ni un humo que lo ha dañado, ni una toxina, no hay algo que ha dañado la estructura del pulmón, está normal. Lo que pasa es que el corazón es el culpable, ¿no? Y aquí hay un incremento de la presión transmural. O sea, vamos a hablar que es un proceso mecánico. Y mencionamos que, por ejemplo, el corazón que es culpable, hay una lesión mitral, hay una insuficiencia ventricular y se va a regresar el líquido del corazón izquierdo, diríamos, aumenta la presión de la aurícula izquierda y va a regresar, va a aumentar la presión retrógrada de toditito y se va a salir, pues, el líquido por el aumento de la presión, se sale, pues, al alveolo. O sea, a, a esta presión representada por el incremento de la presión transmural, por eso se llama, transmural, ha extravasado la otra presión coloide-osmótica, ¿no? Que es la que contrapone, y al final se salió el líquido, con más presión. Entonces tenemos un incremento de la presión venosa pulmonar por retrógrada, y también incremento de la tensión superficial alveolar, ¿no? Y la disminución de la presión coloide-osmótica, pues ya no puede frenar, ya le ganó la otra, y se salió el líquido al alveolo. Entonces hay inundación alveolar. ¿Por qué? Por el ultrafiltrado plasmático, pues ha vencido el endotelio y se ha salido el plasma del endotelio. ¿A dónde? Al alveolo. Se ha llenado de líquido, contenido bajo en proteínas, y al final tenemos pues alveolos llenos de agua. ¿Qué tenemos acá? Un edema agudo de pulmón por culpa del corazón, un problema transmural, incremento de la presión transmural, y por eso tenemos un edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico. Ahora veamos el no cardiogénico. En el no cardiogénico se supone que el corazón ahora sí está normal. El corazón ya no está dañado, ni el izquierdo, ni el derecho, no tiene valvulopatía, nada. Ahora el problema es el pulmón. El pulmón es el que tiene daño. El pulmón, por ejemplo, y hay un incremento de la permeabilidad. Incremento de la permeabilidad, generalmente por procesos inflamatorios. Nosotros aquí lo vamos a mencionar como eh, clínicamente como un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. El paciente tiene disnea. Es un SIRA. Entonces el líquido alveolar se acumula. Ya tenemos un SIRA, se acumula el líquido en el alveolo. Hay una pérdida de la integridad del epitelio alveolar. Ya el epitelio ha perdido su integridad, se ha dañado. Y si se ha dañado, entonces, ¿qué va a pasar con los solutos, las moléculas, ¿no? Grandes, como la albúmina? Va a pasar, va a ingresar al espacio alveolar. Ya se ha roto esa barrera estructuralmente. Y estos cambios pueden causar pues, directamente lesión
sobre el epitelio alveolar, incluso las toxinas inhaladas que hemos mencionado, la infección pulmonar también, ¿no? Unas toxinas que pueden ser dadas por las mismas bacterias en una neumonía, ¿no? Pues se daña pues, los alveolos. Entonces, hay una lesión del epitelio alveolar en forma directa, una lesión primaria del endotelio, de los capilares por toxinas circulantes. Esto a diferencia del edema pulmonar cardiogénico, donde suelen estar intactos, ¿no? Hemos dado que el corazón, el cardiogénico, están intactos, el epitelio alveolar y el endotelio capilar. Acá no, el no cardiogénico se ha dañado esto. Entonces, debido a esta dilaceración que se produce en este no cardiogénico de la barrera epitelial, el líquido del edema, por aumento de la permeabilidad, tiene un gran contenido proteínico y por lo general superior al 70% del contenido proteínico del plasma del paciente. Entonces, la lista de causas potencialmente de la lesión es grande y acompaña a un gran grupo diverso de entidades clínicas. Estamos acá viendo entonces lo que es pues, un síndrome. Detrás de eso puede haber tantas enfermedades pulmonares que al final terminan ocasionando esta fisiopatología del edema agudo del pulmón no cardiogénico. La razón por la cual en este síndrome se agrupan muchos problemas diferentes es que estos comparten la lesión del epitelio alveolar y el daño del factor tensoactivo pulmonar, lo que produce cambios característicos en la mecánica y la función pulmonar. Con la lesión, por ejemplo, por inhalación, como, bueno, se producía el gas mostaza, por ejemplo, se usó en la guerra mundial, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, se presentaba por una lesión química directa en el epitelio alveolar, que rompe a esta barrera celular normalmente rígida, la presencia pues del alveolo de líquidos, abundantes proteínas, en particular fibrinógeno, y de productos de degradación de la fibrina inactiva. Entonces el factor tensoactivo pulmonar y produce un gran aumento de la tensión superficial. Esto disminuye la distensibilidad pulmonar y causa inestabilidad alveolar, que dan lugar a regiones de atelectasia. Este incremento de la tensión superficial disminuye la presión hidrostática intersticial. Favorece todavía más el movimiento de líquido hacia el alveolo. Una monocapa de factor tensoactivo dañada puede incrementar la susceptibilidad a la infección. Entonces, los factores circulantes pueden actuar directamente sobre el endotelio capilar o afectarlo con diversos mediadores inmunitarios. Una instancia frecuente, pues la bacteriemia, pues, unas bacterias gram negativas, por ejemplo, ¿no? Estas bacterias pueden eliminar endotoxinas, una endotoxina bacteriana. Entonces, directamente una lesión en el endotelio. Entonces, ¿qué hace? Que los neutrófilos y los macrófagos se adhieran a las superficies endoteliales y liberen diversos mediadores inflamatorios, como por ejemplo leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinos, así también radicales de oxígeno, que van a producir lesión oxidante a estas estructuras. Asimismo, los macrófagos y los neutrófilos pueden liberar enzimas proteolíticas que lesionan aún más estas estructuras. También puede estimularse los macrófagos alveolares. Entonces, las sustancias tensoactivas pueden producir vasoconstricción pulmonar intensa y dar lugar a una insuficiencia capilar. Eso agrava más esta patología. Entonces, la patología del edema pulmonar por aumento de la permeabilidad refleja estos cambios. Los pulmones aparecen macroscópicamente edematosos y pesados, la superficie violácea y un líquido hemorrágico eh, que exuda, corte ahí en la superficie pleural. Entonces, si llegamos al microscopio, vamos a observar pues, que existen infiltraciones celulares de los tabiques interalveolares y del intersticio por células inflamatorias y eritrocitos. Los neumocitos tipo 1 están lesionados y dejan desnuda la barrera alveolar. En ausencia del epitelio alveolar se forman membranas hialinas, que consisten en hojas de material proteínico de color rosa,
compuestos de proteínas plasmáticas, fibrina y detritos celulares coagulados. Y ahí sale pues cuando sale esa expectoración asalmonada, el color rosada, como espuma rosada, que elimina este pacientito en edema del pulmón. Cuando ustedes vean un pacientito con disnea, y repente tiene un poco de tos, ¿no? Y está botando una expectoración asalmonada es una expectoración con esputo de color rosado, ahí mismo ustedes dicen, este pacientito está haciendo un edema agudo del pulmón. Y si es un pacientito que ha venido de la costa hace poco, ha llegado a Puno y está haciendo eso, este es un edema agudo de pulmón por el problema en la altura. Inmediatamente tomen las acciones o llévenlo a la costa, porque acá no puede estar. Entonces, en algunos casos puede llegar hasta la fibrosis. Es probable la recuperación completa con regeneración del epitelio alveolar a partir de los neumocitos tipo 2. Manifestaciones clínicas. Entonces, ya hemos visto qué es fisiopatológicamente un edema agudo de pulmón cardiogénico, no cardiogénico. Ya hemos, recapitulando, estado viendo que como en el cardiogénico, el corazón es el culpable, el pulmón está normal, ¿no? Completamente normal. Lo que pasa es que es una presión retrógrada que viene desde la aurícula, todo lo que opera la aurícula izquierda, por culpa de ventrícula, la válvula vital regresa, todo aumenta la presión y se sale pues líquido. ¿A dónde? Al alveolo. Es un problema de edema del pulmón por culpa del corazón, de corazón izquierdo. Entonces, cualquier patología que compromete el corazón izquierdo, hace un infarto de miocardio, una neuropatía, todo va a producir edema del pulmón cardiogénico. El pulmón está normal, no se ha dañado. Es por la presión problema transmural, mecánico. Y en lo cardiogénico, ahí sí el corazón está normal, no tiene nada. El problema está en el pulmón. El pulmón, ¿no? Ese que se está dañando a nivel alveolo por una serie de causas que al final terminan, pues, con toda la prioridad, también se está saliendo líquido al alveolo. Entonces, los edemas pulmonares cardiogénico y no cardiogénico aumentan, pues, el agua extravascular en el pulmón. Y ambos pueden causar insuficiencia respiratoria. En la fisiopatología no es sorprendente que las manifestaciones clínicas sean muy diferentes en los dos síndromes. Entonces, si estamos viendo que el cardiogénico se refiere al edema por el incremento neto de la presión transmural, estamos hablando de la presión hidrostática u osmótica, es un proceso mecánico, mecánico. En cambio, el no cardiogénico se refiere al edema por incremento en la permeabilidad. Este es un proceso inflamatorio. Entonces, en base a esto vamos a sacar los signos y síntomas. Por ejemplo, acá en un edema pulmonar cardiogénico, estamos viendo, tempranamente pueden ser asintomáticos. Hacen ejercicio y recién se le aparece disnea, algunas cositas, ¿no? Y el paciente sabe y ya no quiere también incluso practicar su deporte, no lo mira de lejitos y no quiere practicar, porque él no se siente bien, le falta aire, ¿no? Todavía es un poco asintomático porque cuando hace ejercicio ahí aparece, pero si camina todo aparentemente está normal, ¿no? Entonces uno de los signos es pues la disnea. La disnea, cuando ya avanza este proceso, ya vamos a ver aquí un pacientito, por ejemplo, que está semisentado, está en posición ortosneica, digamos ortosneica porque si ustedes lo ponen en decúbito ventral, le falta aire terrible, no puede respirar, se desespera, se pone ansioso. Entonces lo sientan, así como este pacientito, y recién ahí sentado ya se siente mejor. Ya no se desespera, ya está ventilando mejor, ya se tranquiliza tanto. Entonces es ortosnea, se llama eso, porque no puede respirar en decúbito, tiene que estar sentado. Otro del cardiogénico es la disnea paroxística nocturna. Pacientito se levante en la noche, ¿no? Porque de pronto nomás le viene la disnea, característico de un edema cardiogénico, paroxística en la noche. También al examen puede encontrarse un tercer ruido en algunos pacientes.
Entonces encontramos un paciente sudoroso, cianótico y el líquido del edema de color rosa y espumoso. Y en el edema pulmonar no cardiogénico, ahí más bien encontramos, también hay disnea, en los dos pacientitos como mencionamos, tanto cardiogénico como no cardiogénico, encontramos disnea. Claro, también al final la signología que encontramos en los dos pacientitos, a veces va a haber algunas signologías como el disnea, por ejemplo. Claro, en algunos pacientitos, por ejemplo, cardiogénico, pueden encontrar tercer ruido, disnea paroxística nocturna, que nos ayuda mucho a decir que es cardiogénico. Pero a veces también en el cardiogénico y no cardiogénico hay algunos signos que se presentan en los dos, como es la disnea. Acá, por ejemplo, encontramos taquipnea, paciente que es taquipnea, frecuencia respiratoria alta, edema alveolar y lógicamente también en el paciente hemorragia y atelectasia. Bien, entonces yo creo que hasta aquí es el edema agudo de pulmón cardiogénico y no cardiogénico y vamos a continuar eh, la siguiente clase con algunas ampliaciones y algunos casos clínicos para reforzar estas dos patologías que al final son síndromes que muchas patologías pueden producirlo. Por ejemplo, cuando hay una patología que compromete el corazón, infarto de miocardio, una valvulopatía izquierda, cuando hay problemas pulmonares diversos, que también al final terminan haciendo un edema agudo del pulmón no cardiogénico. Entonces son dos síndromes grandes que involucran muchas enfermedades. Entonces, estaba viendo que esta semana más que viene, o sea, el próximo 5, voy a complementar esta clase para que se refuerce un poco más. Y es a partir del 10 de agosto que van a formar grupos. Creo que ya tienen sus grupos de A3. Seguiremos con la misma metodología, ya se empezó así. Entonces el 10 ya comienzan a presentar sus casos clínicos. De grupos de 3, o sea, yo termino la clase y inmediatamente presenta el grupo, ya se sortearán quién va a presentar el 10 después de que yo dicte la clase de cuerpo pulmonar crónico, presenta su caso. Entonces puede presentar un caso de edema agudo de pulmón cardiogénico, no cardiogénico, ya tienen para ir armando su caso. También pueden hacerlo, no hemos presentado un caso también del electrocardiograma, puede ser, ¿no? Problema. Bien, hay casos interesantes. Entonces agarran un caso de esos clínicos y lo presentan. Ya cuando haga el 14 de agosto, ya de repente el grupo que va a presentar, ya 3, ya puede presentar, por ejemplo, un caso de cor pulmonar crónico. Entonces ya tiene para poder ir armando los casos clínicos. De tal manera que vamos avanzando y al final ya vamos completando lo que son seminarios. Y en las tareas ya saben las preguntitas y respuestas que de repente ahora sí me lo pueden dar con anticipación para poder ver, un banco de preguntas y poder hacer algunas para el examen, ¿no? Las más interesantes, las más que enseñen, que refuercen, pues, ¿no? Muy bien, entonces conmigo será hasta el día 5 para terminar con edema agudo de pulmón cardiogénico y no cardiogénico, la segunda parte. Buenas tardes.